Saludos, queridos amigos que están en este momento viendo esta transmisión, este video que con mucho cariño estamos llevando a ustedes a través de estos medios. Quiero agradecer a todos los que vieron la primera parte de este tema que estamos tratando, de la declaración Fiducia Supplicans, la controversial declaración de la Iglesia Católica. Eso lo subí justamente hace una semana y ha tenido una acogida importante. Muchos han comentado, agradezco los comentarios de todos, leo todos los comentarios, procuro responderlos todos. Y quiero agradecerles por la gentileza de hacerlo, porque además los comentarios han sido amables, han sido cordiales, respetuosos, y ese es el ambiente en el que queremos desarrollar estas conversaciones. Voy a estar publicando periódicamente más temas importantes como este que afectan a todo el mundo, especialmente el mundo cristiano. Indistintamente de la confesión religiosa en la que se congregue, cada uno de ustedes tiene que darse cuenta de que esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Especialmente cuando toca puntos cruciales, no solamente teológicos, sino también sociales, nucleares, como es la familia, tal y como la conocemos, tal y como lo creemos los cristianos que tenemos la palabra de Dios como norma, ¿no? Como norma autoritativa, y allí está basada justamente esa creencia, esa fe en la institución de la familia, que es justamente la que está siendo vulnerada con todo este tema de el crecimiento o la aprobación de las relaciones homosexuales, los matrimonios homosexuales, los transgéneros y todo esto que está sacudiendo a la sociedad de una manera impresionante. La idea de estos comentarios, de este mensaje, no es atacar a ninguna iglesia en particular, ni la Iglesia Católica, ni la Evangélica. No estamos aquí atacando ninguna congregación religiosa, queremos hacerlo más bien como una interlocución, como un intercambio de ideas, más bien un intercambio de ideas, y pues atrincherarnos detrás de la palabra de Dios como nuestra única defensa, y desde allí luchar por mantener los valores cristianos en alto. Voy a hacer algunos comentarios hoy que no se pudieron hacer en la primera parte. Han venido suscitándose más noticias sobre este tema, sobre esta declaración sorprendente de la Iglesia Católica, sorprendente incluso para propios y extraños, porque dentro del mismo catolicismo ha habido un sismo verdadero, un sacudimiento, y realmente estamos viviendo tiempos inimaginables, de hecho, estamos presenciando la fragmentación de una de las religiones más sólidas y estables a través de los siglos, como es el catolicismo apostólico romano. Y eso, sinceramente, pues son señales de tiempos complicados, tiempos difíciles. De allí el título de este video, la fragmentación del cristianismo. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero desde hace muchos siglos se está dividiendo el cristianismo. Hay cualquier cantidad de iglesias llamadas cristianas, o cada una reclama ser la heredera real, auténtica del cristianismo histórico. El mismo sacudimiento en el siglo XVI de la Reforma en Europa. Sí, es verdad, son esos eventos que han marcado ciertamente etapas de divisiones, subdivisiones, fragmentación de la iglesia cristiana, o del cristianismo, digamos. Pero esto que estamos viendo ahora pues, es realmente inédito.
eh, increíble, asombroso, para algunos dichoso, feliz, bienaventurado, pero para otros algo muy triste, muy doloroso, y lo vamos a estar comentando durante esta transmisión de este video. Estaba recordando justamente, ¿no?, uno de esos lugares en la Biblia donde Jesús oraba justamente por la unidad de la iglesia que él dejaba. Esas horas antes justamente de su crucifixión, dedicó tiempo para orar por su naciente iglesia, y el tema principal de su oración es justamente la unidad. Allí en Juan 17, en varias oportunidades Jesús habló de eso, ¿no? Y justamente los invitaba a que mantuviesen esa unidad. Dice en el versículo, por ejemplo, el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego en el verso 20 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unidad definitivamente era una preocupación en el corazón de Jesús, que la iglesia cristiana se mantuviese unida. Y hoy es realmente un desafío llegar a cumplir ese deseo del corazón de Dios. El apóstol Pablo también habló de ese tema tan importante cuando le escribió a los Efesios. Allá en el capítulo 4 les rogó, dice acá en el versículo 3 de Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron llamados, en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Ese clamor de Pablo por la unidad, pues, repite el clamor original de Jesús en aquella oración intercesora por su iglesia. Y pues hay abundantes pasajes en el Nuevo Testamento que podríamos traer a colación, que insisten sobre la necesidad de que la iglesia se mantenga unida. Eso no ha ocurrido. En la historia del cristianismo ha mostrado una lamentable negación a ese deseo de Dios, y el cristianismo se ha fragmentado muchas veces. Pero ahora estamos enfrentados con una situación muy particular, como es este tema de las relaciones homosexuales. Es algo que está sacudiendo al cristianismo. El hecho de que estemos tomando como punto de partida la declaración de la Iglesia Católica, no estoy diciendo con eso, ni queremos decir que es un asunto que solamente está ocurriendo dentro del catolicismo. Realmente esto está pasando en muchas iglesias cristianas. En Estados Unidos, por ejemplo, se han levantado muchas iglesias, digamos, protestantes, con la bandera de la causa gay, de los LGTB, defendiendo, apoyando estas relaciones homosexuales, y eso ha causado también tremendas divisiones entre iglesias históricas protestantes en Estados Unidos. Así que es un asunto que trasciende las fronteras de la religión propia que se tenga, y está abarcando realmente a todo el mundo. Es un asunto que ha sacudido incluso a gobiernos enteros. Hay posiciones políticas encontradas, pero el tema, o donde está más ardiente el asunto, naturalmente es en el ambiente religioso. Y esto ciertamente es una preocupación, es un llamado también. Es un llamado que quiero hacer a todos mis hermanos
de mi propia fe religiosa y de otras congregaciones para que abracemos hoy más que nunca el Evangelio de Cristo, abracemos hoy más que nunca la palabra de Dios que no puede cambiar, como lo dijo un obispo en Perú. La palabra de Dios no puede estar sujeta a cambio, es una norma que no cambia, que no varía. Y en un mundo donde todo está cambiando tan rápidamente, caramba, ¿a qué nos podemos aferrar que no cambie? Que no se mueva, que no esté variando, que no divague, sino que sea una señal de luz fija en la que podamos confiar en todo momento. Y esa luz, esa fuente de verdad auténtica sigue siendo la palabra de Dios, más allá de los errores que los religiosos podamos cometer. Entonces, una de las reflexiones justamente que he hecho a partir de este documento es justamente esa fragmentación que está experimentando una institución, como les dije al principio, que se ha mantenido sólida, monolítica durante tantos siglos, ¿no? Y pues siempre ha mostrado eso como un signo de ser auténtica, justamente el permanecer sin cambios durante tanto tiempo. Pero ahora, en este momento estamos viendo que aquello que pensábamos que nunca iba a cambiar, pues está cambiando. Y rápidamente, porque, como decía un obispo, un sacerdote que escuché recientemente, creo que ayer, en YouTube, decía que el asunto del cambio es que ha ocurrido en cuestión de 2 años, 2 o máximo 3 años, han habido 2 declaraciones contradictorias una con la otra bajo un mismo papa. O sea, no ha sido cuestión de que ha habido un cambio de dirección de liderazgo en la Iglesia Católica, sino que bajo el mismo papa han habido cambios tan drásticos, tan fuertes, ¿no? Y yo comentando con mi familia este asunto de los cambios tan dramáticos que se están viendo delante de nuestros ojos, recordaba lo que pasó en el Congreso norteamericano, en el Capitolio, hace poco tiempo, hace unos 2 años o 3, cuando hubo un asalto al Capitolio norteamericano. Una cosa que nunca pensó nadie que podía verse en una de las democracias, o así se hacen llamar, una de las democracias más estables del mundo. Sucede un evento que estábamos acostumbrados a ver en otras latitudes, en otros países así llamado tercer mundo. Y de pronto sucede lo impensable, que en un país como Estados Unidos sucediera algo como eso. Incluso llegar a cuestionar los resultados de una elección, llegar a impugnar esos resultados, a dudar de instituciones aparentemente estables, confiables, como son las instituciones democráticas en los Estados Unidos de América. Y ahora sucede que en el Vaticano, de la misma cabeza del liderazgo mundial de la Iglesia Católica, la más grande iglesia cristiana en el mundo, están sucediendo cosas que tampoco pensábamos nosotros hace muy poco tiempo que eso podría llegar a suceder. Nunca pensamos que podría llegar a suceder una cosa como esa. Entonces hay no solamente una fragmentación, como dicen ya varios dirigentes católicos, sacerdotes, obispos. Esto no es algo que está amenazando con dividir a la Iglesia Católica, sino que es una evidencia de su división. Es decir, la Iglesia Católica ahora mismo, incluso en niveles muy altos, está dividida. Hay quienes apoyan las declaraciones, el liderazgo y las intenciones del Papa Francisco, y hay quienes se le oponen frontalmente. Leí hace poco acerca de 5 cardenales que habían hecho algunas preguntas al Papa justamente, y estaban desafiando pues la forma como el Papa Francisco está llevando adelante a la Iglesia. El artículo aparece en un periódico llamado La Nación, en su formato digital, del 2 de octubre
del 2023, salió este documento, esta nota, dice: fuerte desafío de 5 cardenales conservadores al Papa antes del sínodo que se iba a celebrar a finales del año pasado. Los cardenales, que son líderes de altísimo nivel dentro de la Iglesia, dentro de esa cúpula, digamos, de liderazgo muy alto, el más alto dentro de la Iglesia, hay inconformidad y enfrentamientos con el máximo líder, que es justamente el Papa. Dice: 5 cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América han desafiado al Papa Francisco a ratificar las enseñanzas católicas sobre la homosexualidad y la ordenación de mujeres, y otros temas, ¿verdad?, que no vamos a tocar aquí en este momento. Estaremos hablando quizá en futuras transmisiones, videos, estaremos hablando de otros temas también interesantes que también están sacudiendo el mundo cristiano. Entonces, los cardenales dijeron que se sentían obligados a informar a los fieles para que ustedes no sean objeto de confusión, error y desaliento, dice ahí entre comillas, ¿verdad? Era parte de lo que ellos pensaban, pues estos cardenales preocupados por lo que está haciendo su líder mundial y ven peligro para la Iglesia en el futuro. Dice: más de 450 obispos y laicos se congregarán a puertas cerradas, eso fue el sínodo del año pasado, para abordar el futuro de la Iglesia Católica. Son cosas pues que están preocupando a estos líderes notablemente, ¿no? Entonces, por supuesto, en esa apelación que hicieron al Papa, mencionaron este tema de la bendición a parejas homosexuales, porque es algo que ya está sucediendo desde hace tiempo, en Alemania especialmente, es lo que he podido recoger la información, ha estado sucediendo ya, que en algunos lugares deliberadamente, sin una autorización oficial, ya se están bendiciendo parejas homosexuales. Entonces, justamente me llamó mucho la atención este tema de estos cardenales que le piden al Papa que por favor rectifique. Está mostrando una fragmentación incluso que tiene que ver con la geografía. Y esto es bien interesante, ¿no? Estaríamos hablando como de la geografía de la verdad, o una teología basada en la cultura o en el lugar del mundo donde uno nace, crece, se desarrolla, etc. Porque el caso es que este documento, Fiducia Supplicans, ha tenido distintas reacciones y opuestas en distintos lugares del mundo. Especialmente en el así llamado primer mundo, es donde ha recibido el mayor apoyo. Lo han recibido con beneplácito, con emoción, con entusiasmo, esta posición nueva de la Iglesia Católica, especialmente en Alemania. Ha sido uno de los lugares donde la Iglesia Católica en ese país ha manifestado la mayor receptividad al documento. No así en África. En África, al contrario, el dirigente máximo de los obispos del catolicismo en África le ha pedido al Papa que ellos no podrán aplicar Fiducia Supplicans en su territorio porque causaría una enorme confusión. Pero lo que muchos observadores, pensadores están viendo en esto es que la cultura está moldeando también la teología. Entonces, hay una manera de interpretar la Biblia en el primer mundo y hay una manera distinta en el tercer mundo. Y esto está pasando en todas las congregaciones y las confesiones religiosas. La gente que vive en Estados Unidos, en Alemania o en Francia, tienen una manera de ver la fe y de vivir la fe distinta a como lo hacen, por ejemplo, en Filipinas, en África o en Latinoamérica. Eso es algo que se está viendo marcadamente. Y preocupa porque cuando hablamos justamente de la unidad por la que Jesús oró, ¿se refería a Jesús a mantenerse unidos solamente en Palestina, en Jerusalén, o se refería a la unidad de la Iglesia mundial? Es obvio que se refería a la unidad de la Iglesia mundial. Entonces, salta a la vista
llega a la mesa de discusión, está delante de nosotros el tema de la cultura. Hasta dónde la cultura puede moldear a la iglesia o puede, digamos, influir sobre la interpretación de ciertos textos. Y entonces allí tenemos ya un problema bastante complicado, porque ciertamente la globalización que estamos viendo ahora, que estamos viviendo, presenta esos desafíos, porque ciertamente la humanidad es heterogénea. No solamente hay distintas razas y etnias, pero también hay distintas culturas, también hay distintos puntos de vista, hay distintas maneras de concebir la vida, hay distintas maneras de vivir la espiritualidad. Entonces, para una iglesia mundial como la Iglesia Católica o cualquier otra que tenga carácter mundial, va a tener que enfrentar ese desafío y percibir que hay diferencias muchas veces bien marcadas, difíciles de solventar entre una iglesia en alguna parte del mundo y la misma iglesia, la misma confesión religiosa en otra parte del mundo, con culturas distintas. Y entonces tienen abordajes distintos y maneras distintas de ver la vida y también incluso de vivir su fe. Eso ciertamente es un tremendo reto. Creo que les mencioné la semana pasada el asunto de aquel documento sobre los dubiam o dudas que plantearon algunos dirigentes mundiales, se le hicieron llegar al Papa. Yo descargué el documento, es un documento también del Dicasterio para la Defensa para la Doctrina de la Fe. Esta tiene fechada el 25 de septiembre de 2023 y entonces ahí es que están planteadas las 5 dudas que le hicieron llegar al Papa. La primera es una duda sobre la afirmación que se deba interpretar la revelación divina en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. Esta fue una pregunta con que abordaron al Papa. Se plantea la cuestión, fíjense, de si la revelación divina en la iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por lo tanto no se puede contradecir. Estoy extrayendo esa parte notable de esa primera duda que le plantearon al Papa, y vamos a ver qué fue lo que el Papa respondió a esa primera pregunta. Vamos a ver si podemos avanzar aquí en el documento. Entonces, bueno, es interesante leer la respuesta del Papa. Tiene varios apartados dentro de esa respuesta. Entre otras, por ejemplo, dice aquí, los cambios culturales, responde el Papa a esa pregunta, y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Entonces, ¿cuál es la preocupación que está detrás de la pregunta? Si la iglesia tiene que adaptarse ahora a la cultura, entonces, ¿cómo queda la revelación divina? Si la revelación de Dios en su palabra es inmutable y no cambia nunca, es una norma estable, confiable en el tiempo, pero ahora resulta que la cultura nos está llamando a hacer cambios. Eso es lo que ellos perciben, los cardenales y otros católicos perciben que el Papa está haciendo. Está tratando de traer a la iglesia milenaria que se adapte, que cambie, que se modernice. Pero esa modernización o esos cambios están recibiendo resistencia por parte del ala conservadora. Esto puede pasar en cualquier denominación que tenga cierto tiempo ya de existencia. Subrayé esta nota que menciona aquí el Papa en su respuesta a esa primera duda. Él dice, es evidente, por ejemplo, en los textos bíblicos, como en Éxodo 21, 20 y 21, y en algunas intervenciones magisteriales, que toleraban la esclavitud. No es un tema menor, dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Entonces el Papa sale a la defensa de su punto de vista, diciendo, bueno, que evidentemente hay asuntos culturales que son cambiables, que son
sujetos a modificación, como por ejemplo la esclavitud, que es verdad, la esclavitud era una institución reconocida durante todo el tiempo en que se desarrollaron los escritos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y muchos siglos después también la esclavitud se siguió practicando abiertamente. Incluso en un país de herencia protestante cristiana como Estados Unidos, se practicó la esclavitud hasta hace muy poco tiempo. La mayoría de los padres fundadores de esa nación tuvieron esclavos. Entonces, ellos tenían fuertes creencias en la Biblia, defendían el cristianismo, la fe, pero la esclavitud para ellos simplemente era algo aceptable. Pero hoy, en ningún país del mundo se puede aceptar la esclavitud, y todos, cristianos y no cristianos, estamos claros y estamos de acuerdo en que la esclavitud es inaceptable, que denigra al ser humano, que lo desmejora y está en contra de un derecho fundamental de la humanidad como es la libertad. Entonces, bueno, interesante, ¿verdad? La respuesta del Papa es interesante y vale la pena también tomarla en cuenta, ¿no? Luego, hablando en esta misma pregunta número 1 del tema de si la cultura tiene que cambiar lo que creemos, él menciona la jerarquía de verdades, que es un tema bien interesante. Él menciona en la parte H de esta respuesta, dice: finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Jerarquía de verdades, interesante expresión. Entonces hay verdades que tienen mayor jerarquía que otras, hay verdades que se mantienen en el tiempo y hay otras que pueden mutar de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a cómo avanza la historia de la humanidad. Interesante la respuesta del Papa, se las comento para que ustedes pues también reflexionen en ello y digamos hasta dónde tiene razón, etcétera, etcétera. La segunda pregunta que hicieron ellos tiene que ver directamente con el tema de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Dice la duda dubium sobre la afirmación que la difundida práctica de la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo concordaría con la revelación y el magisterio. Bueno, ya ese tema es justamente lo que hablamos la semana pasada y es lo que trata el documento Fiducia Supplicans, donde existe ahora una opción. Existe ahora una opción. Es decir, que hay ahora una jerarquía de bendiciones también. Como hay jerarquía de verdades, menciona el Papa, ahora hay jerarquía de bendiciones. Hay una bendición que tiene valor litúrgico oficial, como es la bendición que se hace dentro de un rito, dentro de un matrimonio oficialmente realizado por la Iglesia Católica, y una bendición espontánea, popular, que daría un sacerdote en un ambiente distinto. Eso lo comentamos la semana pasada y me hace pensar en mí lo siguiente, amigos. ¿Podríamos estar nosotros frente a la generación de una realidad paralela? Digamos, ¿podríamos estar pensando nosotros entonces a partir de esas bendiciones espontáneas, populares, como lo llama también el documento, que usted lo puede leer? Podría estar generando como una subreligión o una religión paralela, no tan oficial, pero espontánea, popular, donde se permiten ciertas cosas que en la religión oficial no se permiten. Esto es bien curioso, muy interesante, porque ciertamente la presión que hay está generando ese tipo de cosas. Se están generando entonces realidades paralelas. Por ejemplo, en África, leí un documento hace poco, esta semana, de una iglesia católica en un lugar de África que funciona de manera clandestina, y allí pues los gays son recibidos, hay sacerdotes gays, y entonces viven su religión adaptándola
a su condición. Entonces, ahora somos católicos, pero somos católicos de otro tipo. Y pues, como sucede en la Iglesia Católica, también está sucediendo en otras iglesias protestantes, evangélicas, adventistas. Entonces surgen personas con una tendencia particular, y entonces la solución que ellos consiguen es, bueno, vamos a nosotros a crear nuestro propio ambiente con nuestras propias reglas, nuestras propias normas. Entonces, así, pues ellos piensan que debe funcionar, ¿no? ¿Qué pensará Dios de todo esto? Es lo interesante, ¿eh? ¿Qué pensará Dios de toda esta situación? Me llamó la atención el comentario de un ex activista gay. Eso salió esta semana también, que él se pronuncia con relación a este documento y por supuesto lo rechaza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ex activista gay. Me llamó mucho la atención, el artículo apareció en ASI Prensa, Agencia de Noticias Católica, y el artículo dice: ex activista gay, fiducia súplicas, nos duele a quienes luchamos por la castidad. Dice este hombre, este artículo salió el 17 de enero de 2024, esta semana. Luca Di Tolve se llama él, fue Mr. Gay Italia 1990 y es un ex activista homosexual, es decir, que ahora él no es o no practica el homosexualismo, pues él asegura que su vida cambió gracias a la Virgen María. Él escribió lo siguiente, dice: los verdaderos marginados somos nosotros que luchamos por la castidad, por la fidelidad, por ir contra nuestras pulsiones y contra la tentación de ceder a las falsas libertades que nos distraen del sacrificio de una vida sana y nos alejan de Dios, del amor, de la salvación. Luego repite: sufro por las consecuencias de estas teorías seductoras que envuelven a la iglesia. Estoy adolorido por las varias interpretaciones falsas y destructivas que buscan contratar la riqueza generada en los siglos de los padres de la iglesia, en el catecismo y en el magisterio. Eso fue una declaración. Él escribió un libro, por supuesto, por cierto, él lo tituló Yo fui gay. Me llamó la atención esto, ¿no? Un hombre católico fue gay, como lo asegura él en su libro, ya dejó esa vida, se está esforzando por vivir en castidad, y este documento pues resultó para él como una piedra en el ojo, ¿no? Es decir, es una expresión mía. Resultó para él algo doloroso y difícil, pues dice: yo estoy esforzándome por cambiar mi vida y enseñar a otros a hacerlo, y ahora resulta que los pueden bendecir. Entonces, es algo bastante difícil de asimilar para él, y me imagino para él, como muchos otros que por mucho tiempo han escuchado que la práctica de la homosexualidad es pecado, que no se puede vivir en esa relación, que Dios no la aprueba, y están los textos bíblicos, y entonces ahora resulta que se les puede dar la bendición, ¿no? Con todas las contradicciones que eso implica. Es verdad, el Papa ha dicho repetidas veces: no estamos aprobando eso, el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer, etcétera, pero hay contradicción, hay asuntos difíciles de entender, ¿no? Bueno, aquí estuve viendo otros documentos interesantes como La religión digital, salió el 18 de enero, dice: fiducia súplicas no confunde la enseñanza de la iglesia, sino que la profundiza. Es la posición de este artículo, es decir, que está a favor del fiducia supplicans. Dice: si bien lo que la iglesia enseña sobre el matrimonio no ha cambiado, el documento sí marca un avance. Interesante, subrayé esta parte, ¿no? Marca un avance, fíjense, en la forma en que la iglesia enseña lo que siempre ha enseñado. Me llama la atención esto del avance, porque es lo que los defensores del homosexualismo han mencionado desde hace mucho tiempo, que aceptar como algo totalmente normal la práctica del homosexualismo es un signo de progreso. Es lo que dice este artículo, ¿no? Déjenme ver. Sí, bueno, en Religión Digital no vi el nombre del articulista, pero es lo que dice, ¿no? Marca un avance en la forma en que la iglesia enseña lo que siempre ha enseñado. Este desarrollo, miren la palabra desarrollo,
toca una pregunta más profunda y fundamental para el ministerio y la evangelización de la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia unir la claridad de la enseñanza con la cercanía pastoral a las personas en sus luchas? En sus luchas. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál lucha? Bendecir a una pareja homosexual le ayuda a superar la lucha. ¿Cuál lucha? Si la lucha es por vivir en armonía con la palabra de Dios, bendecir su unión no los ayuda, los confirma. Aunque este no sea el deseo expreso de la iglesia, es lo que ocurre en la mente de la persona. Dice, si ya el sacerdote me bendice viviendo en homosexualidad, está afirmándola. Es difícil no llegar a una conclusión así. Entonces la pregunta es, ¿ayuda a qué lucha? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Más adelante dice, centrarse principalmente en la claridad de la enseñanza podría llevar a la conclusión de que las personas que se sienten excluidas, juzgadas o abandonadas por tales enfoques no comprenden o se niegan a aceptar el llamado a la conversión. Me llama la atención también el tema de los excluidos o abandonados. Me llama la atención porque da lugar para muchas reflexiones, para muchas ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de excluidos, ¿de qué clase de excluidos hablamos? Porque hay dos maneras de una persona ser excluida. Puede ser excluida por situaciones en las cuales ella no tiene control. Por ejemplo, cuando se excluye a una persona por su clase social, porque es pobre, probablemente no tiene la culpa de haber nacido en un lugar pobre, de una familia pobre. Entonces es un verdadero excluido porque no se le da opciones para ciertas cosas por una condición sobre la cual él no tuvo decisión. Si se excluye a una persona, por ejemplo, por su condición racial, pues la gente no elige el color de su piel. La gente no elige su raza. Nacemos con una raza. Entonces, si me excluyen por mi raza, eso es una exclusión injusta porque yo no elegí la raza. Si una persona es excluida por ser mujer, también es injusto porque ella no eligió ser mujer. Pero si la homosexualidad es una elección, y yo sé que es un punto de discusión, pareciera ser una decisión, entonces me estoy autoexcluyendo. Yo no debería culpar a la sociedad por excluirme por un estilo de vida que yo he elegido. Entonces, son cosas distintas, ¿no? Definitivamente. Bueno, mis amigos, la verdad es que el cristianismo está pasando por una crisis muy grande. Ya hace mucho tiempo que en Europa se hablaba del postcristianismo, de un cristianismo que no respondió a las preguntas esenciales de la vida, un cristianismo que sus representantes dejaron mucho que desear en aquella Europa de la Edad Media. Hoy seguimos en deuda los cristianos con la sociedad. Seguimos en deuda porque deberíamos dar una mejor imagen. La imagen de una iglesia, de un cristianismo realmente que cree y vive lo que enseñó Jesucristo. Más allá de los cambios culturales, de las situaciones que se presenten, las verdades fundamentales no pueden ser alteradas. Y si hay una que debe mantenerse en el tiempo, es justamente el matrimonio y la familia. Jesús levantó en alto esa institución que había sido establecida en el Edén. Así que, amigos, estamos en tiempos tremendos. Nunca imaginamos lo que está pasando. Más adelante seguiremos conversando sobre estos asuntos y otros más de interés para todos los que hacemos religión, los que vivimos la espiritualidad, los que amamos a Dios. Recuerda, si no has visto mi primer video, voy a dejarte el link en la descripción para que puedas conectarte allí y veas la primera parte de esta conversación. Que Dios te bendiga ricamente.